La mujer que necesita salir o la persona que necesita salir de una casa donde hay violencia no necesita el dinero para irse a mudar. En muchos casos lo que necesita es un refuerzo espiritual y emocional. La violencia casi nunca empieza con un golpe o algo muy explícito. Siempre se detecta con una progresiva pérdida de libertad de la mujer. Hola María, ¿cómo está? O le Mire, digo Caterina. como quieras. María Caterina, hola, ¿cómo está? Gracias por estar aquí conmigo hoy. Es un placer, un privilegio, un honor. Gracias por la invitación. No, gracias. Bueno, queremos hablar de temas que es parte de lo que hace la historia de Lechones, que viene, claro, de un sitio muy, muy personal, pero abarca temas muy universales. Yo he tenido un poco de acercamiento con personas que pertenecen a la comunidad LGBTQI+, y veo que hay muy poco apoyo, por así decir, para la salud mental con ellos. Entonces quería que me explicara un poquito de cómo impacta el rechazo social o familiar de la salud mental de esas personas y qué factores podrían favorecer una recuperación saludable. Como terapeuta extranjera, cuando vine aquí en República Dominicana, yo me di cuenta que vivir inclusión para esa comunidad de personas que con diferentes actitudes eso es más difícil que en otros países donde es una realidad ya aceptada y que tiene mucho apoyo. Vamos a decir que la cosa que afecta más es el sentido de pertenencia. Porque estas personas, el sentido de pertenencia es una necesidad humana muy profunda que va a afectar la identidad de la persona, su derecho a existir. Entonces, cuando una persona se siente rechazada, no acogida en un ambiente, en una comunidad, eso puede afectar su idea de sí misma, sus relaciones con los demás. Y entonces, considero que lo que más importante es crear con responsabilidad social un entorno capaz de escuchar, ver, notar las necesidades profundas de estos jóvenes personas que no se adaptan al entorno así como está, para que acepten su manera de ser, que no tiene que ser, que identificarse con algo afuera, sino ser fiel a sí mismo. Entonces, cómo en relación una persona puede ser herida en la misma relación auténtica y sana que va a sanar la herida de rechazo, la herida del sentido de pertenencia. Pasando al tema de lo que es la violencia doméstica, que es muy relevante aquí en la República Dominicana. Y bueno, por el caso, relacionando para atrás a la película, con el femicidio, que así fue que falleció mi madre ya hace 32 años. Deme un poquito de insights en cómo pueden personas identificar cuáles son las señales tempranas para ayudar a identificar una relación que podría evolucionar a violencia extrema o femicidio. La violencia casi nunca empieza con un golpe o algo muy explícito. Siempre se detecta con una progresiva pérdida de libertad de la mujer, que por ejemplo, por sentirse culpable, por ejemplo, de la reacción de su pareja, o por ser humillada por su pareja, por no entender, por ejemplo, el amor de su pareja, que quizá no es amor, es control disfrazado de amor. Y entonces ella, por quedarse así confundida,
se encierra en silencio, en un sentido de vergüenza, de culpa. Y eso, ¿qué va a pasar? Que ella empieza, por ejemplo, a, a no hablar por no crear conflicto, Ujú. a no actuar de forma que puede generar un malestar en su pareja. Entonces empieza a controlar sí misma y su entorno y perdiendo pedacito, pedacito, pedacito de ella y de su vida. A Ujú. veces estas mujeres se aíslan de sus amigos para que no se den cuenta de lo que está pasando, porque ella misma es confundida, está confundida. Entonces, el señal más profundo es que la mujer se siente completamente aislada, confundida, em, quizá con hambre de amor, Ujú. em, que al final se reduce en pedacitos de amor Sí, y hay mucho malestar, mucho sentido de culpa. Entonces, eso hace que cuando hay un golpe, ya ella se lo mereció, ya, lo va entendiendo así. lo va entendiendo así. Y casi nunca las mujeres que vienen a pedir ayuda eh, lo hacen de su propia voluntad. Mm. Casi siempre vienen empujada por alguien y ellas siguen justificando Ya. su pareja. Bueno, yo lo conozco un término que allá le dicen gaslighting, y es como que distorsionan la realidad de la persona. Absolutamente sí, Ujú. absolutamente sí. Eso es lo que pasa. Entonces, siempre al final se llega a la importancia del entorno, de la responsabilidad de la comunidad, de los demás que pueden ver, que pueden detectar, que pueden decir qué te pasa, necesitas ayuda, para que la mujer se dé cuenta que no es normal, que no es su culpa. Claro. Separar dividir esa responsabilidad. Con eso de la distorsión, quiero pasar a la otra capa del abuso, eh, que así como el gaslighting con las mujeres y con también hombres que son abusados, que están en relaciones abusadas, ¿cómo podemos hacer para que la sociedad detecte ese abuso y se haga un poco más responsable con su prójimo? Porque yo puedo, yo he visto amistades que ven a una persona, puede ser su mejor amiga, en una situación y en vez de decirle, mira, esto de afuera se ve de tal manera, ¿tú no crees que tal vez te estés pasando esto? O que veo lo opuesto, como que nadie quiere meterse en esas cosas. Y siento que en el abuso infantil es mucho más prevalent y más común. um, y más cuando es en la familia también. ¿Cómo cómo puede hacer la sociedad para detectar el abuso infantil y involucrarse un poquito más en esa parte de la responsabilidad que nos toca? Mm. Es verdad, el silencio es el desafío más fuerte cuando se habla de abusos y violencias. Y, y tenemos que tomarnos esa responsabilidad como sociedad, como humanidad, porque al final es un desafío que toca todas las humanidades, toda la humanidad. Entonces, es verdad que la escuela, por ejemplo, la familia, en el entorno de la persona puede detectar. Y es verdad que hay gente que diga, no te metas porque quizá que te va a pasar. Ujú. Eh, entonces siempre hay esa lucha, ¿no? Entre lo que es ético y justo y lo que el miedo te hace pensar que no es su asunto y que no tiene que meterte adentro. Em, yo creo que en este caso
es muy importante crear realidades como fundaciones, organizaciones que desde el externo puedan llegar a realidades como la escuela, el lugar de trabajo, y abrir espacios donde se pueda hablar, donde es más fácil quizá buscar una ayuda objetiva y quizá más que te pueda permitir ver otras realidades, otras maneras de vivir, de llevar a cabo una lucha como esa. Porque al final no estamos solos y que la verdad necesita una voz. Sí. Y cuando la busca y la encuentra, esa voz se convierte a medicina por otras personas. Entonces tenemos que la persona busque su manera, su forma de sacar su voz y decir, no sé si me está pasando, sé lo que me está pasando es verdad, si es una ilusión, si me estoy imaginando, pero no me siento bien. Y eso es el primer paso. Pasando al topic o al tema más prevalente con lechones, ¿de qué manera el machismo afecta tanto a las mujeres como a los hombres desde la infancia? Afectan los hombres y limitan las mujeres porque claro, las mujeres crecen pensando que su valor dependa de su sacrificio, de cuidar la necesidad de los demás y no la propia, y crecen sacrificando partes importantes, esenciales de sí misma. Y los hombres crecen pensando que su valor dependa del control que tiene sobre sí mismo y sobre su entorno, para no perder la seguridad, como la rigidez, ¿no? Y eso, como toda nuestra creencia, afectan nuestros comportamientos y crean la realidad que vivimos. Entonces, ¿qué pasa? Que al crecer, esos niños, estas niñas, se convierten en personas que se ponen en relación en el lugar que aprendieron. Entonces, la mujer se pone en un lugar de dependencia, de subordinación, y el hombre se pone en una situación dominante, en una posición dominante. Y eso crea la dinámica disfuncional y no saludable, tóxica para los dos al final. Son tantas maneras no nada más de ver el problema, sino de cómo poder solucionarlo, pero es que es un shift de mentalidad que tiene que traspasar generaciones para poder cambiar en la sociedad. Sí, se habla de narrativa, ¿no? Que eso es como un cuento que se enreda y que se transmite de abuelo a padre a niños y parece como una maldición, como algo que te dice quién eres, qué mereces, cómo tienes que relacionarte con el mundo, como un destino, ¿no? Pero al final, lo que realmente importante, y creo que estamos en ese camino ahora, gracias también a la influencia de quizá del turismo, de la inmigración, eso hace algo muy importante. Abre a nuevas perspectivas, a nuevas realidades, porque a veces quien está en un abuso, en una violencia, no se da cuenta que no es normal hasta que no se enfrenta con alguien que vive otra cosa. Sí, lo normalizan. Lo normalizan. Y eso, yo creo que la abertura a lo diferente, a otra cultura, a contaminaciones culturales, permite un crecimiento y un avanzamiento muy profundo en esta narrativa. Con eso le pregunto, si pudiéramos cambiar una sola cosa de la educación de los niños y adolescentes y familias para prevenir traumas futuros, ¿cuál sería? Para mí, así como cuidamos la salud física, la salud del cuerpo, sería importante normalizar el cuidado de la salud mental.
en todos los ambientes, desde la escuela hasta la universidad, hasta el ambiente laborable, que en cada lugar exista una puerta donde tocar, un espacio donde compartir experiencias, quizá en la escuela a través de dibujos animados, a través círculos de charlas, pero que se pueda hablar, compartir. Que tengan un espacio seguro y con apoyo. Exacto, porque la relación es saludable y auténtica es lo que sana la relación tóxica, la relación que afectó la identidad de una persona. Con eso me hace preguntar o me hace pensar en cuando una persona sale de una relación y de ese ambiente tóxico, ¿qué tanto tiempo con ayuda profesional debería de tomarse para sanarse y cambiar esa mentalidad en sí misma? Mira, el tiempo no es, claro, cada uno tiene su tiempo para integrar su experiencia, su historia. Pero desde un punto de vista solamente biológico, neurobiológico, lo bueno es que todo lo que aprendemos se puede cambiar en menos que un mes. Okay. Entonces, hablo de las conexiones. La neuroplasticidad. Exactamente, exactamente. De ahí, todo se va alineando. Nuestras emociones, nuestros comportamientos, nuestros valores, la identidad, la idea que tenemos de nosotros mismos. Entonces eso va a tomar toda la vida. Pero claro que cuando empezamos a mirarnos, no solamente desde nuestra historia, sino desde los recursos que tenemos ahora, gracias a nuestra historia y gracias a lo que tenemos y que teníamos antes de que todo pasara, entonces empezamos a construir una identidad más sólida y más capaz de llevar a cabo nuestro proyecto, nuestro propósito, con todo nuestro ser, de una manera íntegra. Porque cuando tenemos un trauma, somos fragmentados en pedacitos, disociados. Entonces, el propósito de la terapia es la conexión. Ahora que mencionó recursos, ¿de qué manera puede una persona que está saliendo o sale de un ambiente, una relación tóxica, qué tools puede buscar que no sean costosos si no puede, por ejemplo, buscar ayuda con salud mental? Por ejemplo, sé que aquí en muchos sitios eso no es parte del ofrecimiento del gobierno salud pública y no es tan accesible porque cuesta dinero. Cuesta dinero, así como que cuesta también tiempo. Si una persona está en sobrevivencia y saliendo de siendo dependiente, tiene que hacerse dependiente y independiente y tiene que trabajar y tal vez no tenga el tiempo tampoco. ¿Qué cosas puede hacer una persona que no tenga acceso o recursos para recurrir a salud mental profesional para poder recaudarse a sí mismo en become whole again, integrarse como persona a sí mismo y poder empoderarse para recuperarse de una manera no tal vez tan sólida como lo haría con un profesional, pero de una manera I don't know what to say, que normalice un poco su vida? Sí. Mucha gente antes de llegar a una ayuda profesional trata de ayudarse como puede. Y yo vi muchas personas con una gana de vivir tan fuerte que de verdad buscó maneras creativas, sin recursos.
Y eso es extraordinario porque adentro de nosotros siempre hay una parte esencial que busca la vida. Y también los síntomas con la que la persona vive, por ejemplo, el ataque de pánico, la ansiedad, el insomnio, la dificultad de entrar en relación con alguien, en realidad son en la vida que trata, que toca a su puerta y le dice, yo estoy aquí todavía y yo confío en ti, yo sé que tú puedes salir porque yo estoy contigo. La vida siempre, como la naturaleza, nunca para de crecer, para de luchar. Entonces, y esa lucha que la persona siente es que la lleva adelante. Entonces, lo que yo recomiendo también con una terapia profesional o sin terapia, pero lo que yo recomiendo es que la persona se conecte con con esa vida. Entonces, a través del arte, del baile, del contacto con el cuerpo, la respiración, sentir que en cada respiro tú aceptas la vida en ti y das al mundo tu energía. Entonces, sentir que hay un flujo que te lleva y hay una madre y un padre, no de sangre, sino de alma, que al final te llevan con cuidado, con paciencia y con tu tiempo, pero siempre es la conexión con la vida, lo que la persona tiene que buscar, con todo lo que le guste, con todo lo que la hace sentir viva. Y hay un dicho indígena que dice, mira, dirige tu mirada al sol, que todas tus sombras se quedarán detrás de tu espalda. Y eso tiene un mensaje muy profundo. Qué lindo, sí. Que dice, tú no eres solamente lo que has vivido, tú eres esa luz que puede reconocer en el sol, pero vive en ti. Y tú puedes sentir que tienes recursos, fuerzas, tú eres valiente, tú eres capaz. Ahora que está diciendo esas afirmaciones, eso es algo muy importante de la sanación. Es muy difícil que una persona con trauma se pueda mirar al espejo a sí mismo y decirse esas cosas. Y algo tan simple como yo me quiero a mí mismo. Porque nunca se han sentido hasta ese punto con el valor de poder, worth, de que lo puedan querer, de que se pueda querer. Tú sabes, tenemos un poder, que es el poder de la pregunta. En el sentido que, por ejemplo, si nosotros nos miramos al espejo y afirmamos, yo soy poderosa, mi sistema de defensa inmediatamente me va a decir, ¿a qué estás diciendo? Mira lo que ha pasado, nadie te quiere, nadie te ama, nadie te respeta, ¿no? Bien, entonces va a destruir esta afirmación. Pero si yo empiezo a hacerme la pregunta, ¿dónde en mi cuerpo, en mi vida, yo me siento? ¿Dónde está mi poder adentro de mí? ¿Dónde siento que mi pierna es tan firme que puedo dar un paso? ¿Dónde siento? Entonces, buscar la parte que está sana, porque tenemos partes heridas y tenemos parte fuerte, parte sana. Entonces, empezar haciéndonos más preguntas, sin dar por cierto lo que hemos aprendido, como los buscadores, ¿no? Como los investigadores. Entonces, siempre hay una parte que está valiente, fuerte. Entonces, desde ahí, el cerebro empieza a crear conexiones nuevas y a pensar, ok, tengo eso, pero tengo otro también. Me hizo acordarme de algo que me impresionó mucho, de un show de televisión que se llama Made, que está en Netflix y fue producido por Margot Robbie, en el que esta chica que ha vivido en una relación abusiva de la cual no se da cuenta, en cuanto
en el momento que ella pasa a un shelter de mujeres, en ese shelter tienen una tienda ficticia, pero es parte del programa de recuperación. Y la pregunta más simple cuando ella llega es tan chocante porque es ¿cuál es tu color favorito? Y ella no sabe. Y es algo tan sencillo. Y es eso mismo de hacerse esas preguntas tan básicas, pero son tan identificadoras y genuinas de uno. Y tú empiezas a elegir, porque Sí. lo que te quita el trauma, Ujú. la capacidad de elegir. Ujú. Porque el trauma es algo que te pasa, no puede elegir, no puede detener, no puede Sí. defenderte, Ujú. no tiene las herramientas para hacerlo. Ujú. Entonces te quita como esa libertad de elegir, de Ujú. elección. Entonces retomarte esa capacidad en cosas simples, como, ok, elijo que hoy mi color favorito es rojo. Quizá mañana puedo cambiar, Sí. pero hoy elijo que, ¿no? Eso te empodera. Ujú. Te empodera, porque el trauma sí crea pedacitos fragmentados y lo que hace es que te queda confundida sobre ti misma, y eso es lo que Ujú. te impide avanzar. Sí. Algo que se me pasó a comentar es que cuando estábamos hablando de los recursos, de cosas que ayudaban a uno misma, cosas que me salvaron a mí sin tener recursos antes de poder buscar ayuda profesional, fue el dibujo, Mm, la pintura, el baile y yoga. mm, La yoga ha sido instrumental en mi vida. Eso de poder respirar profundamente y poder sentir dónde está cada órgano, poder respirarle a partes del cuerpo de una que uno crea una disassociation o no mm. aprecia, y más como mujer, cuando uno ha pasado abusos sexuales, que uno empieza a resentir su propio cuerpo. El baile, la yoga, la respiración han sido muy, muy instrumental en mi recuperación. El cuerpo Sí. siempre es un medio muy importante. Ujú. Sí. Es sencillo, Sí, es sencillo. sí. Eh, pero sí, absolutamente sí. Y en el arte, yo valoro mucho tu manera de llevar ese don, ¿no? Al mundo. Y el arte tiene una grande responsabilidad Sí. porque llega a donde a veces la persona está encerrada Ujú. en Sí. su esquina, sin hablar con nadie, pero el arte em, eh, puede llevar un mensaje y la gente despierta. El arte es muy político, muy, muy político. Y traspasa eso, la elección de política, la elección de religión, la elección de Mm, cultura, la elección de lenguaje. Bueno, en mi caso, hay años de mi vida en los cuales yo no me acuerdo de muchas cosas. Y en años de trauma solo me acuerdo de los momentos de trauma, pero no me acuerdo de lo demás. mm. Am, y así le di un poco de vida al personaje de Kirsis. Eh, y quería preguntarle, ¿por qué algunas personas que han vivido esas experiencias sienten la noción de perder el tiempo y de que algunos momentos o años se desaparecen de la memoria de uno? Ujú. Sobre todo cuando se trata de un trauma complejo que se repite. Ujú. Ese fenómeno de la disociación, que es un mecanismo biológico de sobrevivencia del cerebro, que hace que el trauma divide todas las informaciones del trauma, ¿no? Imágenes, todo aislados, emociones, que pero toman todo el campo de la visión de la persona. Es como si nada existiera afuera de eso. Mm. El trauma se convierte en todo lo que la persona ve en ese momento.
de sí misma adentro de una situación que no puede cambiar, solamente puede congelarse, colapsar. Entonces eso determina el hecho que la persona se sienta fragmentada, se sienta perdida y no vea y no tenga las herramientas para salir hasta que no llegue un momento que la vida la saque de ahí. Sí, eso es lo que me pasó a mí. Yo pensando en esos momentos mientras estaba hablando. Yeah. Quería volver a otra parte de lo que ya habíamos hablado, porque quisiera enfatizar en algo que pasó con mi mamá. Pasó en el caso de mi mamá y lo veo en el caso de muchas personas, no nada más mujeres que están en relaciones abusivas. Yo quisiera que las personas que están cerca de esa persona que ya saben, que entienden que está en una situación abusiva, dejen de desaparecerse y ser apoyo. Entonces sería dos partes. Una es cómo qué deberían de hacer las personas que están cerca de esta persona que está en una situación vulnerable para poder apoyar de una manera que sea constante. Porque no tiene que ser apoyo monetario. El apoyo es más emocional que otra cosa. No es la mujer que necesita salir o la persona que necesita salir de una casa donde hay violencia. No necesita el dinero para irse a mudar. Muchos casos lo que necesita es un refuerzo espiritual y emocional que se disminuye mientras pasa más el tiempo y las personas dejan de creer en que esa persona quiera por elección irse. Entonces, ¿cómo deberían las personas ser más constantes con ese apoyo? Y ¿cómo puede la persona que está en esa situación, si el apoyo no está, cómo debería de buscar? Ok. Vamos a decir que un apoyo, para que sea verdaderamente efectivo, tiene que tener dos características que necesitamos trabajar como sociedad. La primera es no sustituirse al otro, en sentido que a veces cuando estamos cerca de alguien para ayudar, pero intentamos decirle cómo tiene que ser, que hacer, cómo debería hacer, según nuestra capacidad, según nuestra experiencia. Pero esa no es la experiencia de lo que está de otro lado, quizá no tenga el recurso que tú tienes. Entonces, la primera cosa es un apoyo, tiene que ser un apoyo de, como tú justamente estaba diciendo, de presencia, con constancia, que no depende de lo que la persona hace. Si se va, si no se va, no juzga, simplemente apoya su manera de actuar en este momento. Entonces, el apoyo tiene que tener esa característica de aceptación, de compasión y de empatía. La segunda característica es no romperse en 1000 pedazos cuando una persona enfrenta un dolor o algo que en ese momento no ve salida, ¿no? Porque eso, cuando no tenemos una educación emocional, no sabemos cómo funcionamos, el dolor del otro nos da miedo, no sabemos cómo enfrentarlo. Entonces, en realidad no estamos huyendo del dolor de la otra persona, estamos huyendo de nuestra incapacidad de enfrentar nuestro propio dolor
o impotencia al ver una persona que queremos que sufre. Entonces, no siempre cuando uno desaparece es porque no quiere estar, no puede, no tiene la fuerza, la capacidad para estar. Entonces, es muy importante que la persona que vive una experiencia como de abuso y de violencia busque un espacio donde puede tomarse su tiempo, donde sentirse libre, no juzgada, que pueda tomarse su tiempo para dar un paso cuando es sostenible, cuando siente que su pierna puede caminar. Entonces, cada historia tiene su entorno, tiene su cada caso es elección. diferente. Exacto. Lo que yo he aprendido en mi experiencia es que es suficiente una relación buena para dar la fuerza a una persona de salir de su situación. A veces, antes tú me hablabas, por ejemplo, que una persona no sale de su situación, la normaliza, porque tampoco ha tenido en su vida a alguien que le dijera, tú eres capaz, tú puedes, tú eres amable, mereces, ¿no? Es verdad. Pero si, por ejemplo, hemos tenido una abuela, un vecino de casa, cualquier persona que una vez en la vida no has mirado con ojos de compasión, de amor, de aceptación, que nos ha hecho sentir como merecedores, eso es suficiente para crear en nosotros una experiencia que nuestro cerebro puede reconocer como una experiencia de valor sobre la cual construir una nueva identidad. Muy importante. Sí. Buscar nuestra persona medicina, la que nos miró nuestra parte fuerte y sana una vez en la vida. Es algo también que veo en las personas en muchas personas que son artistas, que solo fue un profesor, Exacto. fue el apoyo de una persona que le dijo, sigue, que vas bien. Exacto. Y eso y eso lo hizo creer en sí mismo para sí. poder ver más allá de su realidad. Exacto. Entonces, cuando tenemos el coraje de mirar esa cuerdencita, ¿no? Chiquita, y ok, yo confío que quizá si lo ha visto, quizá que exista de verdad. Desde ahí esa cuerdecita se convierte en una cuerda más fuerte y desde ahí puedo comenzar de nuevo. Mi proceso de sanación, claro, empezó mucho más antes de llegar a una profesional, porque así como ya mencionamos, yo busqué los recursos que tenía, aunque yo no lo sabía en el momento que eso era lo que necesitaba o estaba haciendo, pero mi cuerpo me llevaba a esas cosas. Y hay una clase de terapia que me ayudó bastante y me lo explicó mi terapeuta en ese momento y luego me lo reforzó una monja de una de las casas hogares que me hizo un comentario y es el EMDR. Cuando yo hice las sesiones de EMDR que fueron por shock, fueron por la mirada, lo que pasó en esa sesión es que retrocedimos a esa memoria y mi terapeuta durante esa sesión me preguntó que quién ella quería que me salvara de esa situación. Y yo le dije ella misma. Entonces yo de niña estaba en esa memoria, la vi ella entrar, ella llamó a la policía, sacaron a la persona de la situación y ya en mi mente registró ese trauma de otra manera. Yo en ese instante en realidad no entendía aún, porque mientras uno va procesando son tantas cosas y es muy fuerte en el cuerpo. Yo me acuerdo que esas sesiones
Yo hacía una hoy, esta noche yo llegaba a mi casa, era a dormir y mañana yo estaba todavía recuperándome y a veces par de días. Y hay algo que una de las monjas me mencionó de una casa hogar de aquí donde llegan niñas con historial de abuso sexual. Y es que es muy importante para la sanación de ellas, en esos mismos días que la integran, que haya un proceso con la ley, de que involucren a la corte, de que involucren la justicia, que es muy importante de que ellas sepan de que alguien hizo algo malo, de que no fue su culpa, de que no fueron ellas la que hicieron que eso pasara. Y entendí por qué eso era tan importante en mi sanación. Y quería preguntarle en cuanto a eso, ¿qué es la más temprana edad que se puede hacer esa forma de terapia de EMDR en niños para su recuperación en estos casos? En realidad se puede hacer desde la niñez, como 4, 5 Oh, años, wow, tan a temprano. través de dibujos, juegos, cuentos o quizá algo simbólico. Claro, dependiendo de la capacidad del terapeuta, que tiene que ser Sí. preparado y experto en esa etapa de edad, ¿no? Ujú. Pero se puede usar a cualquier edad, porque es algo mecánico de verdad, Ujú. que va a integrar, a conectar y sobre todo a dividir la responsabilidad, a dar la responsabilidad a quien le corresponde Ujú. y a tomar nuestra responsabilidad de una manera más sencilla, diferente, más objetiva. Claro. Entonces es muy importante, sí, porque como ya mencionamos, el problema es que la persona se queda confundida Ujú. de dónde se termina su responsabilidad, dónde se terminó Sí. su responsabilidad, dónde empezó la de otro. Y como Ujú. un niño, cuando vive un abuso, una violencia, no tiene ninguna responsabilidad Claro. y no tiene tampoco recursos para ah, denunciar. Ujú. Y más cuando es amenazado, porque en todos los casos de niños son amenazados a hablar. Eso Exactamente, es indiscutible. exactamente. Entonces, muy importante cuando se llega a una terapia que el adulto, nel vivir el recuerdo, lo viva de una manera adulta, Ujú. que de verdad tome por mano su niña y le dije, bien, ahora yo estoy aquí y Ujú. vamos a hacer lo que es correcto, Ujú. no es tu culpa. Ujú. Muy importante, es muy Sí. poderoso. Es muy poderoso, es muy, muy fuerte. Me acuerdo de Mm. todas esas sesiones, son muy, muy fuertes, pero necesarias. Sí, muy, muy sanadoras. Si el trauma no define quiénes somos, sino la forma en que nuestro sistema aprendió a sobrevivir, ¿qué mensaje le daría a quienes sienten que su historia ya determinó su futuro? Me gustaría responderte, contestarte con una metáfora. Ujú. Em, ¿Qué pasaría si, por ejemplo, si manejamos nuestro vehículo mirando hacia el espejo retrovisor y no hacia donde estamos llegando? Eso sería muy peligroso. Claro. Es- y no tiene sentido, ¿verdad? Pensar, imaginarlo. Pero eso es lo que vamos a hacer todos los días en nuestra mente. Siempre vamos a determinar qué hacer ahora basándonos en la experiencia del pasado, eh, dejando que nos defina lo que hemos vivido. Entonces, lo que me gustaría decir es que no es la primera vez que tienes miedo, que te sientes confundido, que, ah,
quizá no sabes cómo hacer, dónde ir, eh, con quién contar, pero al final tú estás aquí, lo lograste y entonces confía en esa vida que siempre busca una salida, siempre busca un paso más, un paso diferente. Porque al final todo lo que hemos aprendido se puede cambiar y tenemos la responsabilidad de cambiarlo fieles a lo que somos, fieles a lo que queremos ser. Aunque si no sabemos quién somos ahora, pero sabemos quién queremos ser. Entonces la idea es confía, siéntete y puede construirte ahora y cambiarte mañana. Retoma la libertad de ser quien tú quieres ser. Eso es lo que diría a una persona en ese momento. No te define lo que ha vivido, te define lo que decides hoy. Yes, amén. Amén. Bueno, ya anoche vio el producto final de Lechones. Sí. Me encantó. Y bueno, antes de que me dé su opinión, quería hacerle una pregunta en particular sobre un momento muy vulnerable donde vemos a una de las protagonistas hablar con su madre en el cementerio. Y quería tomar la pregunta de cómo se libera una persona de lo que es la culpa, de lo que es las preguntas sin respuestas que uno tiene cuando una persona se la quita la vida de las manos y uno se queda en el aire, por así decirlo, Sí. para resolver su propio duelo. Sí, porque el duelo no es solamente la pérdida, la ausencia de alguien. El duelo más duro que podemos atravesar es esa cosa que se quedan pendientes, ¿no? Palabras, respuestas, responsabilidad de que nos hacemos cargo sin que al final no corresponden. Entonces, esa es la parte más dura para una persona que se queda aquí. Sí, ese momento fue muy intenso y verdaderamente me tocó profundamente porque siempre la relación entre, por ejemplo, dos personas, dos responsabilidades y pero cuando una se queda y la otra no puede hablar, no puede decir, no puede hacer nada para cambiar el pasado, lo que pasó, entonces la que se queda se siente impotente, se siente que ahora, ¿de dónde empiezo? Y se tortura, ¿no?, a sí misma. Y se tortura a sí misma. Claro, se tortura y no puede salir de ahí. Entonces es muy importante a través quizá juegos imaginativos. Ella, yo creo que en la película hizo algo muy sanador al final. Sacar su rabia, sacar su llanto, decir, sí, tú hiciste tu elección, pero yo. Entonces, sentir en esa rabia que hay un aliado que te dice, ok, yo no sé porque estoy confundida, pero mi rabia me está diciendo que algo no fue justo, que hay algo raro y que en esta cosa que pasó, yo al final no podía hacer nada diferente. Entonces, esa de verdad toma de responsabilidad para decir, ok, en el pasado yo no pude hacer nada, pero ahora puedo hacer con lo que
con lo que se queda conmigo. ¿Por qué se toma tanto tiempo? Porque cuando amamos, queremos a alguien, el niño, el joven, el adulto, prefiere perder parte de sí mismo y no perder el vínculo, no perder la conexión, el amor. Ya. Entonces, siempre el niño se echa la culpa a sí mismo para no echarla a la madre o al padre. Entonces, eso lleva tiempo porque esa rabia no es fácil sacarla en contra de alguien que queremos. Sí, a mí me tomó mucho tiempo sentir esa rabia, porque yo creo que desde el inicio que falleció mi mamá, lo que he estado es obsesionada con ese vínculo. La falta de fundación. Uh-huh. Esa parte de mí que siento que se fue. Esa carpeta que me jalaron y me dejaron parada en el aire. Uh-huh. Y tomó mucho tiempo para yo sentirme powerless, uh-huh, y como que admitirlo y luego decir, yo estoy enfadada contigo. Tú hiciste tal y tal cosa o tú no pensaste en esto. Y ya luego que pasé esa etapa, porque el duelo tiene muchas etapas, pasé a una etapa de aceptación y no de obsesión, pero de admiración a mi madre, porque ella sacrificó su vida por mí. No fue de la mejor manera, pero sí. Sí. Entonces, ¿cuándo las cosas cambian? Cuando nos rendimos. Uh-huh. Al hecho que eso pasó y que yo puedo sentirme enfadada, puedo sentirme decepcionada, puedo sentirme, uh-huh, perdida, uh-huh, pero eso puede, ¿cómo se digo?, existir sin perder la conexión y el amor, uh-huh, que hay entre dos personas. Eso puede quedarse. Entonces, siempre vivimos en esa lucha, ¿no? Que si yo estoy enfadada significa que no te amo o no te amo bastante, right. ¿No? O si yo estoy decepcionada significa que no puedo tener conexión contigo. Entonces, esa lucha que nos hace que nos quedamos en un control de nuestras emociones, de lo que metemos en una relación. Pero cuando soltamos, cuando nos rendimos y aceptamos nuestras emociones así como están, ellas se convierten en aliados y nos llevan su luz, su capacidad de llevarnos afuera de ahí con una mayor fuerza. La rabia se convierte en determinación, en decir, no me lo acuerdo, no sé, pero yo siento que esto es justo y eso no. Y así que vamos a aprender cómo ser nosotros, por ejemplo, mejor padres o madres o personas. Porque así que aprendemos quién queremos ser. Hay que tenerse mucha empatía y compasión hacia uno mismo. Sí. Fundamental. Es algo que he aprendido mucho. Fundamental. Sí. Mirarnos con los ojos de una persona que amamos. Por ejemplo, a veces digo a la persona, si lo que estás pasando tú lo pasara tu hija, ¿qué le dirías? Es más fácil. Claro, claro. Pero hacia nosotros mismos siempre tenemos un cuidado diferente. Sí, sí. Nos cuesta más cuidarnos, ¿verdad? Sí, nos cuesta que no cuidar a otro. Sí. Sí. Bueno, con esto cerramos. Muchas gracias por venir a compartir este espacio conmigo y apoyarme en la vulnerabilidad y el esfuerzo que estoy poniendo en sacar los temas de importancia de lo que representa Lechones. Lo estás haciendo muy bien, excelente. Gracias.
y ese mensaje va a llegar exactamente donde tiene que llegar. Y yo sé que va, ¿cómo te digo? Que muchas personas van a disfrutar ese mensaje. Eso esperamos. Sí. Gracias. Un placer.